Bienvenidos al webinar Periodismo y Educación Ambiental, aliados por el futuro sostenible de la República Dominicana. Estamos muy contentos de contar con la participación de todos ustedes en este espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. El objetivo de este encuentro no es más que propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias en torno al periodismo ambiental y su papel como una herramienta valiosa, educativa y de sensibilización social. Lo que queremos resaltar es la contribución de esta modalidad de periodismo a la formación de una ciudadanía informada, crítica y comprometida con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en República Dominicana. El webinar es parte de un conjunto de actividades que estamos coordinando en la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental Rosa Margarita Bonetti, una iniciativa que además de desarrollar un repositorio digital abierto de recursos de información, está promoviendo espacios de difusión como educativos, para crear un puente entre los creadores de esos recursos de información y sus principales usuarios, los estudiantes, los investigadores, los técnicos, los profesionales, la sociedad en general. Mi nombre es Giovanna Rigio, soy colaboradora de esta biblioteca y como profesionales de la información lo que nos interesa es contribuir con el periodismo ambiental, no solo proveyendo y desarrollando un vasto repositorio de información científica, académica, confiable, rigurosa, sino también preservando la producción intelectual y todo ese acervo documental que producen profesionales del periodismo ambiental como los que nos acompañan hoy. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a Geraldine de Santis, que es una valiosa colaboradora también de esta biblioteca, que va a tener a su cargo la responsabilidad de moderar este webinar. Bienvenidos todos. Gracias. Damos nuevamente la bienvenida y agradecemos a todos los participantes por sumarse a esta iniciativa, muy especialmente a los panelistas por su compromiso continuo con la información responsable y la educación ambiental al servicio del desarrollo sostenible del país. En este encuentro contamos con la participación de 3 destacados panelistas expertos en los temas del webinar: Marvin del Cid, Carolina Pichardo y la señora Elena Sáenz. Nuestro primer panelista, Marvin del Cid, compartirá experiencias sobre la orientación, el proceso y los métodos del periodismo ambiental que se practica en República Dominicana. Marvin del Cid es director de cine y guionista certificado por la Dirección General de Cine de la República Dominicana, realizador audiovisual y fotoperiodista guatemalteco radicado en el país. Desarrolla proyectos documentales, periodísticos y comerciales vinculados a ciencia, medio ambiente, procesos industriales y territorios productivos. Ha publicado en medios como Mongabay Latam, Diario Libre, Huffington Post y Sports Illustrated, y ha colaborado con NHK, BBC, AP y F. Es ganador en varias ocasiones del Premio Nacional de Periodismo Ambiental de la República Dominicana, colaborador de Getty Images, ex jefe de producción en Platzi y trabaja con empresas, ONGs e instituciones públicas integrando narrativa cinematográfica, tecnologías como drones, fotogrametría y producción subacuática, así como contenidos inmersivos en 360 grados para documentación, educación y comunicación estratégica. Le damos la bienvenida a Marvin del Cid con su presentación. Gracias. Gracias primero a la Fundación, ¿no? Propagadas por la oportunidad y un honor compartir aquí con mis compañeros, colegas y amigos, ¿no? de este mundo maravilloso que es el periodismo ambiental. Mi ponencia se centra en mi experiencia, ¿no? De trabajar periodismo desde hace unos cuantos años, que nace de la curiosidad y del amor por la naturaleza.
Y he titulado esta ponencia como Contar desde el terreno, ¿no? Comunicar sobre medio ambiente en tiempos complejos, porque estamos viviendo tiempos muy complejos, no solo en cuanto a las problemáticas ambientales, sino también a los formatos, la tecnología, la forma de contar historias y la competencia que tenemos con las redes sociales, con la inmediatez y un público cada vez más exigente, ¿no? Y educado. Entre el contexto global, ¿no? del periodismo ha habido un aumento, y hay una estadística muy interesante, un aumento de la cantidad de cobertura o de noticias que se producen sobre temas ambientales en los medios principales del mundo. Prácticamente se ha duplicado desde hace 10 años, ¿no? De tener 47.000 notas más o menos medioambientales por día a nivel global a llegar a casi 90.000, ¿no? Sin embargo, esa estadística, aunque parece bastante alentadora, representa menos de un 0,1% del total de las informaciones de todos los temas que se publican a nivel global. O sea que todavía estamos muy por debajo de la agenda informativa diaria, ¿no? O temas de investigación que tiene que ver con medio ambiente. Y nuestro país no es ajeno a eso. Y hemos sido testigos en los últimos años de cómo los medios, ¿no? Los medios tanto impresos, televisivos, radio y los medios tradicionales y los alternativos se han volcado a hablar cada vez más de medio ambiente. Es un tema que le interesa cada vez principalmente a las nuevas generaciones, que son mucho más sensibles a estos temas, y pues al final el impacto que ha tenido la información en nuestras ciudades ha hecho que nos demanden más información y de mejor calidad. La cobertura en nuestras redacciones, en las redacciones en República Dominicana, pasó de ser de muy relevante hace 10 años a ya tener incluso periodistas que se dedican a cubrir la fuente en las redacciones. Y eso creo que es un avance gigantesco y demás. En mi caso, y voy a hablar muy desde lo personal, trabajar desde el terreno creo que es la forma más eficiente, ¿no? De poder comprender las problemáticas ambientales y poderlas transmitir de la forma más objetiva a la población. Y comunicarnos, hablar medio ambiente en un sentido muy general, involucra ciencia, involucra entender el territorio, entender los ecosistemas, entender la biodiversidad y entender la relación entre la sociedad nuestra y cómo se relaciona con el medio ambiente, la cultura, las costumbres, las buenas prácticas, las malas prácticas también. Y al final la documentación audiovisual es una herramienta primordial para transmitir de forma efectiva estos temas a un público bastante amplio. Entonces es un compromiso muy grande y hay que tener el dominio de las herramientas. Hay que también aprender. Antes se decía que el periodista solo escribe. El periodista no, ahora el periodista escribe, hace fotos de video, hace las piezas para redes sociales, la publica, sigue estadísticas, busca los trends, ve que tuvo impacto, que no tuvo impacto, cosas que antes no teníamos. Y en República Dominicana la experiencia ha sido esa. Hace que empecé con temas ambientales hace más de 10 años, he podido ver cómo los temas ambientales cada vez toman más importancia en el país. Pero ¿qué es hoy el periodismo ambiental? Es una intersección, como decía, entre ciencia, economía, salud, educación y muchos otros temas. Se relacionan algunos temas entre sí. Podemos hablar de sargazo, por ejemplo, y podemos hablar del sargazo, cómo afecta a la economía, pero también cómo afecta a la salud, cómo afecta a las actividades económicas como el turismo, incluso la pesca y demás. El cambio climático, también cómo la biodiversidad se ve afectada por esto. Podemos, por ejemplo, poder documentar y presenciar el blanqueamiento de los corales en los últimos años y cómo hemos podido documentar y ver la pérdida coralina de tejido coralino en los últimos 10 años, creo que ha sido uno de los efectos visuales más dramáticos y que mejor ejemplifican la crisis climática que vivimos nosotros en carne viva en este país. Los temas cada vez son más complejos, los temas cada vez necesitan mayor especialización para comprender los temas desde todas sus aristas, desde la parte legal, desde la parte territorial, de la geografía, de todo lo que habíamos mencionado antes. Y eso obviamente repercute en una necesidad de especialización periodística. Yo pregunto, ¿por qué tenemos periodistas especializados en deporte, en economía, en farándula? Y no le damos tanta importancia prioridad a los especializados en medio ambiente, que eso nos afecta a todos por igual, sin discriminar a nadie. Y al final, los tiempos modernos también
exigen manejar diferentes narrativas. De narrativas a través de los formatos tradicionales, de la prensa escrita, de la televisión, pero a través de los medios como las redes sociales, ¿no? Y que realmente alguien decía que las redes sociales han sustituido a los medios. Y yo creo que siempre he dicho que no es que nos han sustituido, nos han montado presión a poder informar más rápido, más eficiente y más simplificado también. ¿Cómo se construye una historia ambiental? Yo creo que no, un periodista ambiental no es un periodista de escritorio, no es un periodista de Google, es un periodista que va al campo, que puede oler, sentir, en algunos casos tocar lo que está tratando de entender y explicar. Para mí, una de las motivaciones de aprender a bucear fue poder yo ver con mis propios ojos lo que estaba pasando debajo del agua. Y creo que ha sido una de las experiencias, de uno de los viajes más maravillosos, el poder estar debajo del agua y poder ver un mundo que es ajeno a nosotros, que no somos parte de él biológicamente, pero poder verlo y documentarlo con fotos y video y presentarlo a la población desde muchos ángulos, desde lo malo, pero también desde lo bueno y demás, creo que es algo que todos los periodistas debemos de hacer, ir al campo, que nos piquen los mosquitos, estar en un manglar y que los jejenes nos masacren, y al final esas experiencias son las que nos enriquecen como periodistas y nos ayudan desde la vivencia a explicar mejor los temas y las problemáticas. También la validación científica y técnica de lo que escribimos. Nosotros no somos biólogos, no somos expertos en su mayoría, puede ser que haya algún periodista que tenga un background científico detrás, pero en su mayoría no lo somos. Entonces la validación es muy importante. Y aquí ojo con las fuentes. No todas las fuentes te pueden hablar de todos los temas. A veces creemos que vamos a recurrir, escogemos 2, 3 fuentes y creemos que nos pueden hablar de todo. Y eso creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y en el tiempo vamos a ir identificando cuáles son nuestras mejores fuentes en diferentes o X temas. Y también vamos a poder identificar en el tiempo cuáles no son fuentes confiables, porque entre todo esto sabemos que hay mucha manipulación, hay muchas veces intereses ocultos detrás de la información, y nada más con la experiencia y con profundizar y especializarnos en estos temas podemos empezar a identificar esas cosas y empezar pues a construir historias con mayor veracidad y mayor calidad de información. Y al final, la narrativa multiformato, ¿no? El poder dominar no solo el texto, el saber escribir, el también poder manejar audio, también poder manejar fotografía. Hay quien dice, no, porque yo no soy fotógrafo. Hay un pensamiento que dice, una cámara te enseña a ver el mundo sin una cámara. Y esa ha sido mi historia de todo este tiempo. A través de la fotografía yo he aprendido a ver cosas que posiblemente sin una cámara no me hubiera dado cuenta. Entonces el ejercicio de uno hacer sus fotos, de uno documentar las cosas, además que aprender, son habilidades que son necesarias en este tiempo para sobrevivir en este mundo del periodismo, nos da también habilidades mentales para poder ver cosas que muchas veces pasarían desapercibidas si no aprendiéramos la técnica, ¿no? Y obviamente el aprender sobre infografías, sobre incluso a veces poco de programación, entender la narrativa, las plataformas, las redes sociales, qué funciona en Instagram, qué funciona en Facebook, qué funciona en esta y la otra. Es un ejercicio interesante que debemos hacer, ¿no? Y desde mi experiencia, aprender a usar drones, aprender a usar GPS, poder georreferenciar cosas, es un ejercicio que practico pues casi todos mis trabajos. El periodismo también en sí mismo genera conocimiento. A veces creemos que el periodismo es solo ser testigo de algo y transmitir algo. Y yo no soy parte nunca de la historia. Y yo creo que en muchos casos, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que también desde la observación y la documentación aportamos a la ciencia y al conocimiento y por ende a la educación. Y el mejor ejemplo que yo pongo fue una vez documentando manatís, me encontré con esa medusa que ven ustedes ahí, no sabía qué era, me llamó la atención porque nunca había visto una medusa como esas en el mar y era enorme, le dije, yo esto qué, pensaba que era una boya, y cuando me acerco y la veo con el dron, pues le tomo un par de fotos y la subo al grupo para la organización, la ONG que estaba trabajando en ese momento, y todo el mundo en el grupo se preguntaba, ¿y qué es eso? Resulta que empezamos a revisar la bibliografía y resultó ser el primer avistamiento documentado de una medusa australiana en aguas dominicanas.
Y eso resultó en un paper científico que ustedes pueden ver ahí, donde se habla sobre la primera ocurrencia de una medusa de ese tipo. Puede ser que hayan llegado antes, ya eso era, pero era la primera vez que se confirmaba como tal. Y eso se aportó desde la documentación periodística o fotoperiodística. Entonces, muchas veces con la observación, el seguimiento a temas en el tiempo, aportamos también al conocimiento de la ciencia. No podemos ser ajenos a esa parte. Obviamente todo eso tiene que pasar por una validación científica y técnica. Y también las narrativas de contar esto desde un paper, pero volver ese paper de regreso a un artículo del periódico o cualquier otro formato también es parte del trabajo. Entre las herramientas que yo creo y considero que un periodista en estos tiempos ambiental debe dominar, pero dominar de verdad, están las imágenes satelitales y la cartografía georreferenciada. Ustedes pueden ver en esa imagen, en el mapa que está más arriba, esas son mis capas de Google Earth. Ahí yo tengo múltiples capas donde hay cuencas hidrográficas, hay transectos y hay polígonos que yo mismo he dibujado para trabajar ciertos temas. Está la capa de áreas protegidas, tengo la capa de yacimientos petroleros también para ver dónde están y demás. Entonces, manejar todo ese tipo de información georreferenciada nos da mucho contexto a la hora de contar una historia de qué estamos contando y dónde está y cuáles son las repercusiones que tiene lo que estoy contando. No es lo mismo un corte de árboles en una reserva o un área protegida que en un plan de manejo. A veces vemos árboles cortados en un camión y pensamos que eso es ilegal. Y no, en el país hay planes de manejo forestales de gente que siembra árboles para luego aprovecharlos. Y eso, obviamente eso no pasa dentro de una área protegida. Entonces, si yo documento una deforestación fuera de área protegida, puede ser que sea un plan de manejo. Entonces, tengo que revisar y asegurarme de que lo que estoy denunciando es realmente lo que es. Igual cuando veo un camión de arena, hay minas secas de donde proviene la arena, que es legal la extracción. No todo camión de arena que veo en la calle la sacó de un río ilegalmente. Poder tomar datos georreferenciados en campo, eso es muy importante. Y para eso hay una herramienta esencial que es el teléfono. Yo puedo tomar una foto y si tengo activo de que en la metadata quede la georreferencia de la foto donde estoy, puedo luego sacar esa información y con la foto que tomé saber en dónde estaba y el punto de lo que tomé en la fotografía. El manejo ya de herramientas ya un poco más avanzadas, ¿no? Como drones. Para mí mi trabajo es esencial, los drones, principalmente cuando estoy investigando temas que tienen que ver con áreas protegidas o denuncias en campo. El poder tener un GPS, que esto es un GPS también, y poder mapear y tomar esas coordenadas. Y luego, pues, el dominio de la tecnología audiovisual, saber tomar fotos, saber hacer video básico tal vez, y también el teléfono es una herramienta que ya puede hacer todo ese tipo de cosas. Y luego la inteligencia artificial, que es un tema delicado, es un tema para el caso de los periodistas todavía para muchos tabú. Y yo creo que la inteligencia artificial no la debemos de usar para sustituirnos como periodistas, ni para que haga nuestro trabajo como periodistas de contar las historias o escribir. Para mí es una herramienta de análisis, una herramienta también para divulgación científica, para resumir un paper que por mi experiencia no entiendo de qué están hablando, pero poder usar la inteligencia artificial como un asistente de explícame qué dice este paper y poder entender mejor lo que dice ahí y luego llevarlo a otro. Por ejemplo, lo que hago yo mucho es dibujar polígonos, por ejemplo, que hay en documentos oficiales donde se marcan polígonos en texto con coordenadas que son UTM, poderlas transferir a coordenadas georreferenciadas y que la inteligencia artificial me mande un KMZ para Google Earth. Era un trabajo que antes me tomaba horas y que ahora lo puedo hacer en 3 minutos. Entonces, la tecnología está para usarla, pero hay que usarla con responsabilidad y con criterio. Entonces, las buenas prácticas son importantes. Muchas veces contamos historias que nosotros desde la ignorancia creemos que son buenas prácticas y le damos visibilidad. Y no tenemos un rigor científico ni una verificación constante de qué estamos haciendo. Cuando documentamos una historia, debemos detenernos y decir, ¿esto que está documentando es como dicen que es? ¿O realmente hay otra cosa? Y pongo un ejemplo actual. Hay un señor aquí en Santo Domingo que está alimentando pericos de la Española y tiene un canal de Instagram que lo siguen miles de personas, donde él tiene aproximadamente unos 200 pericos que llegan todos los días a comer a su casa. Muchos medios le han dado promoción y le han dado publicidad al señor diciendo que el tipo está ayudando a los pericos de la Española. Y yo los invito no a que me crean a mí, simplemente vayan a Google y escriban ¿por qué no alimentar aves silvestres? Y se van a dar cuenta
del grave daño que ese señor le está causando. Sin embargo, desde los medios lo estamos promocionando. Entonces, cada vez que hacemos esta historia donde no somos expertos, es bueno detenerse y mirar, ¿es correcto esto que estoy promocionando, de lo que estoy hablando? La contextualización territorial también es un tema importante. No es lo mismo hablar de áreas protegidas en República Dominicana que hablar de áreas protegidas en Estados Unidos. Las leyes, aunque se rigen bajo el mismo principio, ¿no?, de las leyes ambientales, de protección del medio ambiente, las particularidades son también importantes. Las tortugas verdes fueron declaradas a nivel global que no están en peligro de extinción más. Sin embargo, para nosotros lo siguen estando, porque en nuestra realidad, en nuestro contexto territorial, sigue habiendo la caza de tortugas, la pesca incidental, la depredación de nidos. Por lo tanto, sigue siendo una especie amenazada dentro de nuestro contexto, aunque globalmente ya no lo sea. Y la responsabilidad narrativa. Por ejemplo, hace 10 años, y pueden ver ahí una noticia, se celebraba al pescador que cazaba un tiburón. Lo presentaban como el héroe, el que había matado a la bestia, el que había derrotado al monstruo. Sin embargo, hoy, 10 años después, ya todos sabemos, primero, que es ilegal cazar un tiburón, y la otra es la importancia que tiene un depredador como ese en el ecosistema. Y ya nosotros y todos, la mayoría de la población está consciente de que matar un tiburón es una afectación muy seria al ecosistema de la cadena alimenticia dentro de un ecosistema sano. Entonces la narrativa, la responsabilidad de la narrativa de presentar algo malo como algo bueno, a veces caemos en ese error. Y no diría que por ignorancia, sino tal vez por no tener el contexto real de lo que hay. Y ahí viene nuestra labor del rigor científico. ¿Cuáles son los retos actuales? La desinformación ambiental es uno de los temas con los que luchamos todos los días, principalmente noticias falsas que se propagan a través de las redes sociales. Una complejidad técnica creciente, cada vez salen herramientas nuevas, narrativas nuevas, redes sociales nuevas y más, que tenemos que adaptarnos y adaptar nuestras narrativas a todos los formatos para poder abarcar la mayor cantidad de población posible. La polarización en temas ecológicos también. Hay mucha polarización en muchos temas donde sabemos que hay intereses, ¿no? Pueden haber intereses políticos, macroeconómicos, de todo tipo. Entonces, tener, pues, en esa polarización la visión de poder contrastar todas las opiniones y sacar, pues, un producto o un artículo lo más objetivo posible es muy importante. Y la otra es la saturación. A veces cuando saturamos sobre un tema creamos un sesgo cognitivo que se llama la apatía climática, se llama así. ¿Qué es la apatía climática? Hemos bombardeado tanto a la gente con temas de cambio climático que la gente empieza a rechazar el tema. Y lo empieza a hacer como eso ya no es mi problema, ya no puedo hacer nada porque ya esto se dañó, no hay nada que hacer. Y empiezan a dejar de tener conductas que vayan en favor del medio ambiente porque ya cayeron en una apatía que ya no le interesa y que ya no puedo hacer nada por cambiarlo. Entonces, como medios y periodistas también tenemos que tener cuidado y no saturar con el mismo tema en el tiempo a una población X, porque podemos generar rechazo hacia el tema. Y luego es comunicar para generar conciencia. Eso al final es lo que buscamos, ¿no? Con los temas que trabajamos, como lo que hacemos, traducir ciencia sin distorsionarla, narrativa comprensible y visual. Ahora las nuevas generaciones son mucho más visuales de lo que eran antes. Tristemente es así, entonces ya la gente lee mucho menos que antes. Entonces no es que estemos avalando eso, pero tenemos que también adaptar hasta cierto punto. Eso no quiere decir que no hagamos investigación, no hagamos temas largos, pero tenemos que pensar en diferentes formatos de cómo presentarlo. Y también informar también es educar. O sea, no solamente estamos informando sobre un tema, sino también estamos educando en el tiempo. Y quiero cerrar con esto. Comprender el territorio desde el trabajo de campo para comunicarlo implica ejercer un periodismo que conecte a las personas con su entorno. Porque la información ambiental bien contada no solo informa, también ayuda a construir futuro. Y muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, Marvin, por su participación sobre los métodos del periodismo ambiental que se practican en la República Dominicana. Nuestra segunda panelista es Carolina Pichardo, quien abordará la importancia de un periodismo ambiental inclusivo y de gran impacto social, que involucre tanto a la ciudadanía como a otros actores académicos y políticos.
También nos hablará sobre la importancia de los archivos documentales digitales de los trabajos periodísticos. Carolina Pichardo es periodista dominicana, ex becaria Chevening, con una maestría en periodismo de investigación por la Universidad de Birkbeck en Londres. Actualmente cursa estudios globales del medio ambiente en la Universidad de Sofía, en Tokio. Cuenta con más de 10 años de experiencia en medios nacionales e internacionales, con publicaciones en Listín Diario, BBC, USA Today, Vogue y The Japan Times, entre otros. Ha recibido múltiples reconocimientos, incluido el Gran Premio de Periodismo Ambiental del 2022. Es fundadora y directora de Raíz Climática, el primer medio dominicano especializado en cambio climático y medio ambiente. Adelante, Carolina, bienvenida. Muchas gracias por esa presentación. La verdad que cada vez que dicen como tantas cosas que he hecho, a veces me siento como, ¿y de mí que están hablando? Pero, pero la verdad es que para mí es un privilegio estar acá con ustedes, gracias a la Fundación Propagás. Es un placer también tener la compañía de ustedes, mis colegas, aquí en este webinar que estoy dando desde Tokio, Japón, un poquito lejos de República Dominicana, pero igual venimos acá para seguir haciendo lo que me gusta, periodismo, pero ya más en el enfoque medioambiental a través de la academia. Así que muchas gracias. En este webinar estaré hablando sobre investigaciones con propósito social y la importancia de la memoria documental para hacer estas. Entonces, para eso hay que hacer un contexto de República Dominicana. Como saben, República Dominicana está ubicada en un área que a veces es poco privilegiada en asuntos climáticos, debido a que recibimos muchos ciclones y huracanes. Por ejemplo, entre 1980 y el 2022, nuestro territorio estuvo impactado por más de 36 eventos ciclónicos de relevancia. También inundaciones, las que recuerdan de hace 3, 4 años, que fueron los noviembres catastróficos también. Pero a pesar de ese, también ha habido muchísimas personas afectadas. Específicamente entre 1980 y el 2022 hubo más de 4,36 millones de personas afectadas por inundaciones en el territorio nacional. También las sequías y los incendios forestales. En el 2023, por ejemplo, se registraron más de 550 solamente entre los meses de enero y abril, debido a la escasez de lluvias y altas temperaturas. Y por si no fuera poco, también estamos en un área que está altamente amenazada por sismos. Tenemos específicamente 14 fallas sísmicas activas y lastimosamente República Dominicana no está preparada para este tipo de desastres, ni en infraestructura ni en educación ambiental. De hecho, vine a Tokio a estudiar cómo un país como este educa a la población en temas de mitigación, específicamente con los desastres naturales, como los terremotos. Por esta temática es que nace Raíz Climática, que es el primer periódico con temática, valga la redundancia, medioambiental en República Dominicana, que busca fortalecer un periodismo ambiental inclusivo y de alto impacto social, que no se limita solamente a la cobertura de desastres, sino que también explique sus causas, sus efectos a las comunidades y la responsabilidad institucional de las instituciones involucradas. Lo digo así porque bueno, yo que he trabajado en varios medios de comunicación, a veces es muy común que solamente se le dé cobertura a hechos específicos como huracanes o lluvias o inundaciones, pero no se le da un, una cobertura especializada, simplemente como mañana va a llover o viene una tormenta la próxima semana, fallecieron tantas personas evacuadas, pero realmente no se le da tanta importancia a que la población realmente entienda las causas detrás de esto. Por esa razón que es bastante importante que haya un periodismo ambiental inclusivo. Por ejemplo, a través de Raíz Climática no solamente escribimos del diarismo, porque obviamente hay que informar a la población lo que está ocurriendo para que estén alertas, sino también utilizamos documentos, algunos de esos extraídos de la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental, como este de que el 99% de la población mundial respira aire contaminado de la OMS,
o que el 40% de desplazados en fenómenos en República Dominicana son niños, según la UNICEF. Es sumamente importante que al momento de escribir informaciones, obviamente hay que tener un esquema de qué vamos a escribir, pero en el caso mío, que estoy muy lejos de República Dominicana, a veces se me complica el hecho de hacer entrevistas por el cambio de horario, por el acceso a esto. Sin embargo, a través de plataformas como la biblioteca virtual, es bastante fácil acceder a leyes, a resoluciones, a libros, a papers académicos, que como dijo anteriormente el señor Marvel Denzil, no somos científicos, pero por lo menos nos acerca más a lo que queremos escribir o transmitir a la población. Entonces, es muy importante que escribamos de temas que le afecten a las personas. Por ejemplo, hace unos años, a través de Climate Tracker, hice un fellowship de justicia climática y tuve la oportunidad de enfocar un tema como el calor extremo y cómo esto afectaba a los productores, por ejemplo, en los campos, que tanto el calor como la sequía, pero también por otro lado, las inundaciones estaban afectando la seguridad alimentaria de República Dominicana. Pero no hay que irse tan lejos. Eh, por ejemplo, también fui a un mercado en Santo Domingo, donde la mayoría de frutas y vegetales estaban expuestas al sol y obviamente la gente no va a comprar un guineo que esté casi podrido por el sol. Entonces, son como ese tipo de temas que a veces no los pensamos en el diarismo, pero que son sumamente importantes a la hora de hacer un periodismo inclusivo, porque no solamente obviamente afecta a la producción, sino también económicamente a las personas que están detrás de estos negocios. Entonces aquí recalco la importancia del uso de bibliotecas para prácticas periodísticas. En este caso, la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental Rosa Margarita Bonetti es una plataforma digital dedicada a recopilar, organizar y difundir la producción de miles de documentos, incluidos también artículos periodísticos. Es muy bueno porque, por ejemplo, si uno quiere hacer una investigación sobre algún tema y quiere saber si algún periódico dominicano en el exterior también hablo de ese tema para contrastar ideas o para hasta darle continuidad a esa investigación. Es muy importante que todo esté ahí organizado. Eso nos ayuda a tener más tiempo para hacer otras cosas. También a través de la biblioteca tendríamos acceso en línea a libros, informes, recursos educativos en inglés, en español, en diferentes idiomas y también a materiales audiovisuales. Eso me ha servido muchísimo con Raíz Climática, sobre todo porque tratamos de hacer efemérides de días específicos y a través de los documentos extraídos en esa biblioteca es más amplio lo que podemos escribir sobre esos días específicos. Y sí, o sea, es un proyecto muy importante de la Fundación Propagás para fortalecer la educación ambiental en República Dominicana y en el exterior, porque como mencioné anteriormente, en República Dominicana aunque los periodistas queremos seguir educando, pero a nivel general casi no hay educación ambiental, entonces es demasiado importante que una plataforma como esta, totalmente gratis, esté disponible para el público. Entonces, aquí, a través de esta plataforma, elegí algunos ejemplos de temas que podríamos dar continuidad. Por ejemplo, crisis climática y vulnerabilidad en República Dominicana. Hay un paper sobre cambio climático y sus impactos en el Gran Caribe. Es muy importante porque, no, o sea, yo elegí ese como un ejemplo, pero así como ese hay 20 más y poco a poco podemos leer y hacer trabajos de investigación sin salir de casa. O sea, ya no hay ningún tipo de excusa para hacer buenos trabajos con muchos detalles y obviamente con esa validez científica. También de biodiversidad en riesgo y especies amenazadas. Bueno, puedo mencionar que hace unos años gané el premio de periodismo ambiental y básicamente, o sea, obviamente salí de la redacción, pero casi todos fueron con documentos virtuales, tanto de ministerios como de bibliotecas virtuales. Otro paper sobre ese tema podría ser el de factores globales y locales que inciden sobre la degradación y los arrecifes coralinos, una visión sobre República Dominicana, que a veces son temas que hasta son bien originales para seguir profundizando en el periodismo. Y también un tema que está a la vanguardia, que mencioné anteriormente, es el de justicia ambiental y desigualdad territorial.
y es como la participación comunitaria y el apoyo al ecoturismo en áreas naturales protegidas y cómo se evidencia esto en la República Dominicana. Entonces, esos son ejemplos, pero hay cientos de documentos con temas interesantísimos en la plataforma. El valor de los repositorios ambientales. Como dije, no existen excusas para no investigar. Ahora con la IA, todo lo quieren preguntar a ChatGPT, o sea, como que lamentablemente esta generación ya no se preocupa tanto por verificar los datos, simplemente quiere algo que le dé acceso rápido a una información, a veces sin verificar. Y es muy importante mantenerlas vivas, ese tipo de plataformas, porque aunque haya IA o no IA, es muy difícil que un científico utilice esa plataforma para inventarse una información. O sea, todo lo que está ahí es verídico, o sea, son, como le dije anteriormente, leyes, resoluciones, libros, documentos, informes de ONGs, etcétera, que le dan validez a cualquier trabajo periodístico. Y obviamente que se pueda acceder desde cualquier parte del mundo, porque hasta para la universidad aquí en Japón me ha servido bastante, sobre todo porque mi trabajo de investigación académico tiene que ver con República Dominicana, entonces el hecho de tener todo eso ahí es muy útil. Y nada, yo espero que esa plataforma sea más conocida y que esos contenidos se preserven y se pongan a la disposición de la ciudadanía, de la academia y las autoridades, que se le dé más cabida y que nosotros los periodistas demos testimonio de que es bastante importante utilizar plataformas como la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental. Así que muchas gracias. Arigato gozaimashita. Agradecemos a la señora Carolina Pichardo por su interesante participación sobre periodismo ambiental inclusivo y de gran impacto social, y damos la bienvenida a nuestra tercera panelista del webinar, la señora Elena Sáenz, que presentará el Premio de Periodismo Ambiental en nuestro país, sus objetivos, lineamientos, trayectoria, impactos y lecciones aprendidas. Elena Sáenz es consultora en comunicaciones estratégicas y asuntos corporativos, con formación en periodismo por la Universidad de Navarra y tiene más de una década de experiencia en el diseño de narrativas institucionales, posicionamiento reputacional y gestión de crisis en sectores clave como energía, sostenibilidad y desarrollo empresarial. Ha liderado y asesorado proyectos de comunicación para organizaciones públicas y privadas en República Dominicana, con especial énfasis en ESG, propósito corporativo y relacionamiento con medios y stakeholders. Actualmente colabora con empresas e instituciones en procesos de transformación comunicacional y fortalecimiento de liderazgo, y participa activamente en espacios de diálogo sobre veracidad informativa, sostenibilidad y el rol del periodismo en la construcción de confianza pública. Bienvenida, señora Elena Sáenz. Muchísimas gracias, Geraldine, Giovanna, y a todo el equipo de la Fundación Propagás, y por supuesto a mis colegas y amigos, Marvin y Carolina, que sin duda son grandes referentes y pioneros del periodismo ambiental, y que además tienen mucho que decir, no solamente del periodismo ambiental, sino de iniciativas como la del Premio Periodismo Ambiental, del cual ellos han sido ganadores, han sido parte, han sido jurado, y desde luego pues han tenido una voz sin duda muy trascendente en toda esta trayectoria. Y muchísimas gracias, y reitero este agradecimiento, porque sin duda qué importante es de seguir poniendo el periodismo ambiental encima de la mesa, y de iniciativas como la del premio, pero más que una iniciativa en concreto, de la importancia de la responsabilidad de las instituciones privadas, públicas y tercer sector de seguir elevando, seguir ayudando y reconociendo el periodismo ambiental en todas sus dimensiones. Y de eso vengo aquí a completar estas maravillosas intervenciones, y nos ponemos un poquito en contexto, porque me atrevería a decir, y sin ánimo de sonar grandilocuente, pero sí lo quiero ser, que hablar de periodismo ambiental, lo hemos escuchado por parte de Marvin y de Carolina, no es hablar de una especialidad aislada en los medios de comunicación, sino me atrevería a decir que es hablar del presente y del futuro de las sociedades, y específicamente de la dominicana, que es la que nos ocupa. Porque durante muchos años
el medio ambiente, y esto lo hemos visto desde iniciativas como el Premio Periodismo Ambiental, pero máxime sus representantes lo han visto de forma y lo han testificado en primera persona, pareciera que fuera un tema aislado, periférico, insisto, dentro de los medios de comunicación. Leíamos un periódico y algunos valientes pues tenían alguna sección un poquito más especializada, pero en general se concebía como eso mismo, como un tema de nicho, e insisto y subrayo, como algo periférico. Pero hoy sabemos que desde luego que no es así, y los periodistas profesionales de los medios de comunicación lo han demostrado, y qué importante también que muchos medios de comunicación también lo han entendido. Porque al final temas como el cambio climático, lo hemos escuchado, la biodiversidad, la gestión de residuos, la energía, son temas completamente transversales que afectan a asuntos tan importantes para el desarrollo de nuestras sociedades como es la política, la economía, la educación, el turismo, el desarrollo social. Y por eso el rol del periodismo ambiental hay que seguir elevándolo, hay que seguir ayudándolo a evolucionar. Y qué importante que además lo hemos testificado y Marvin también lo ha comentado, ha crecido. No es suficiente, pero por lo menos ha crecido. Así que al final, ¿qué es periodismo ambiental? Al final se traduce en eso, en traducir complejidad científica, técnica, en decisiones ciudadanas, porque al final es ayudar a las sociedades a que entiendan la complejidad del entorno que les rodea en términos ambientales y que puedan entender y comprender el futuro y las consecuencias de todo lo que realizan. Así que el reto, reitero, no solamente cubrir temas ambientales, sino precisamente esa responsabilidad de explicar la complejidad científica y convertirla en una información útil para la sociedad. Y esto además en todas sus vertientes. Yo me atrevería a decir que el periodismo ambiental, y como periodista al fin, considero con conocimiento de causa que es una de las especialidades, aunque no me gusta llamarlo así, más completas que existen, porque hay que, si no saber, por lo menos entender de su implicación legal, su implicación científica, su implicación económica y cómo eso permea en todo lo que hacemos. Y en este contexto nace la iniciativa Premio Periodismo Ambiental, que más que un reconocimiento o una iniciativa puntual se concibió como eso mismo, una plataforma de impulso, de reconocimiento y también de elevar el periodismo ambiental en todas sus dimensiones. Para ponerles un poquito en contexto, fue concebido hace aproximadamente 10 años como parte de una iniciativa concebida por InterEnergy Group, CPEM y Energas en colaboración con Ecored. Pero nace también muy especialmente de la visión y liderazgo de Roberto Herrera, que lo conocemos muy bien, un ejecutivo profundamente sensibilizado con la sostenibilidad, pero también, y qué importante es, el papel fundamental de la comunicación para impulsar cambios reales en nuestra sociedad. Y eso es clave, porque al final iniciativas como esta reflejan que al final la transición hacia modelos más sostenibles no depende solamente de políticas públicas, de tecnología, de un impulso puntual del sector privado o público, sino también de narrativas informadas que permitan nuevamente a la sociedad comprender y participar precisamente en ese desarrollo. Así que en cifras hemos celebrado aproximadamente 7 ediciones ya consolidadas, y como parte de ese crecimiento se ha testificado en términos cuantitativos. Se han presentado más de 350 trabajos, 26 trabajos premiados y más de 4 millones de pesos en incentivos a la calidad periodística. Y esto es importante porque precisamente el incentivo económico ha sido importante en la medida de que como oportunidad, que lo veremos un poquito más adelante, el periodismo y muy en particular el ambiental necesita recursos. Y no solamente económicos, sino también el recurso que considero más valioso, que es el tiempo, para poder hacer en la medida de lo posible trabajos que tengan cada vez más calidad, más investigación y más rigor. Y lo más importante, además de los resultados que son cuantitativos, son los cualitativos. Lo que hemos testificado como parte del premio, e insisto que Marvin y Carolina también tienen mucho que decir como parte del jurado, se ha comprobado que iniciativas como esta han promovido una mayor profesionalización de la cobertura ambiental, se han elevado la generación de estándares de calidad, se han amplificado muchos temas críticos. Al principio veíamos también como parte de esta organización, como los temas a lo mejor eran más
recurrentes en términos, pues a lo mejor de gestión de residuos, en términos de desastres naturales, pero año tras año se ha ido viendo cómo se han ido elevando y amplificando mucho más esos temas y qué trascendencia tienen en las diferentes dimensiones que tenemos en la sociedad. Y un punto muy importante es el último, precisamente, el que construcción de una comunidad más especializada, porque esos 350 trabajos presentados son más de 300 periodistas que ya configuran toda una comunidad. No son todos los que son, ni muchísimo menos, pero sí que se ejemplifica cómo se va ampliando cada vez más la profesionalización periodística en este tema. Y como decía Marvin, qué importante es al final poco a poco ir especializando a esa comunidad, identificarlos para ayudarles y que iniciativas como esta no se queden en ningún caso como una convocatoria anual o como un incentivo económico que se da puntualmente a un profesional, no, sino como una comunidad permanente en el tiempo, desde la que se pueda construir, capacitar, entender, escuchar qué se necesita para que año tras año pues, se pueda ir amplificando el periodismo ambiental. Así que al final estamos hablando de que no solamente se reconocen trabajos, se premian trabajos, ni muchísimo menos, sino que se fortalece un ecosistema clave. Y cuando hablamos de periodismo ambiental, ¿qué es periodismo ambiental? Y Marvin y Carolina, insisto, que lo han explicado de forma magistral, pero me gustaría como este broche final subrayarlo. En primer lugar, rigor, el rigor científico traducido al lenguaje accesible. Y qué importante es, porque, insisto, como periodista y en constante consumo de contenido periodístico, la inmediatez muchas veces es la peor enemiga del rigor y eso lo vemos muchas veces y lo veremos más adelante en cuanto a las tendencias, que qué importante es contrastar, tener el mayor número de fuentes y sobre todo entender qué estamos diciendo y qué implicaciones tiene lo que estamos diciendo, qué importante es eso. El contexto nacional conectado con la agenda global. El premio en particular reconoce y evalúa sobre todo trabajos que versen sobre problemáticas nacionales, de República Dominicana en particular. Pero qué importante es eso, cómo conecta de una forma u otra con la agenda global, porque al final los desafíos ambientales son transversales a todas las fronteras geográficas. El cambio climático nos afecta a todos de una forma u otra, pero Carolina lo explicaba muy bien. República Dominicana, por su localización geográfica, pues sin duda pues también tiene un grado de vulnerabilidad mayor y es importante precisamente eso, pues ponerlo en valor. Una investigación profunda, por supuesto, la diversidad y calidad de fuentes, qué importante es. Muchas veces vemos, y esto es el ABC del periodismo, señores, nos están escuchando muchos estudiantes y a veces tenemos que apelar a esa introducción 0.0 del periodismo cuando tenemos que evaluar trabajos, porque al final, más allá de la especialidad que tengan, estamos hablando de periodismo. Es decir, ¿cuántas fuentes estás utilizando? No se puede presentar un trabajo periodístico sin tener mínimo 2 fuentes. Eso es una introducción, una base primaria. Y desgraciadamente no siempre es así. ¿Cómo estamos explicando las cosas? ¿Qué consecuencias tiene? Se ha visto todas las dimensiones de lo que estamos hablando. Y eso también conecta con lo siguiente, que es la narrativa clara y estructurada. ¿Está bien explicado lo que me estás contando? Y lamentablemente no siempre es así, pero en el punto positivo vemos cómo eso se va evolucionando. Y un punto clave, por supuesto, es el uso inteligente e innovador de formatos multimedia. Y esto, qué importante es, porque si bien, como veremos más adelante, las nuevas tendencias a veces parece que quisieran amenazar contra lo que es un periodismo riguroso, tranquilo, sosegado, con fondo de investigación, es muy importante que se adapten esas oportunidades, la inteligencia artificial, la gran oportunidad que dan los formatos multimedia. Y bueno, de eso es gran exponente Raíz Climática, precisamente, que se desarrolla en un ámbito digital. Y Diario Libre también ha demostrado grandes ejemplos de cómo poder utilizar el ecosistema digital en todas sus dimensiones para presentar trabajos profundamente interesantes, no solamente desde una narrativa escrita, impresa, sino cómo eso también se puede traducir en imágenes, en uso de tecnología, Google Earth, entre otros muchos, inteligencia artificial, vídeos testimoniales, y eso es profundamente importante precisamente para darle esa dimensión 360. Así que, en definitiva, la calidad no está en solo el tema en específico que se utiliza, sino en cómo se investiga y cómo se cuenta. Y aquí, precisamente, conectando con las tendencias,
pongo encima de la mesa también un debate clave, que es periodismo versus contenido digital, que eso lógicamente es un ámbito general que enfrenta el periodismo, pero que conviene ponerlo, insisto, encima de la mesa y discutirlo, porque hoy convivimos en un ecosistema donde el periodismo profesional y el contenido digital, que no es lo mismo, coexisten. Y es importante entender la importancia de cada cual, pero que no son lo mismo. Al final, vuelvo al 1.0 del periodismo, porque el periodismo implica verificación, lo hemos visto, fuentes contrastadas, responsabilidad editorial, qué importante eso. Y el contenido digital puede ser eso, pero no solamente eso. Y tiene dos atributos que lo diferencian, que es la rapidez o inmediatez, según el caso, y la creación de conexiones, que qué importante es eso. Pero la creación de conexiones puede provocar precisamente que se multipliquen informaciones que no siempre están contrastadas, y ha puesto Marvin en maravillosos ejemplos en ese sentido, que se pueden viralizar, que no parten de una fuente periodística, que no están contrastados, y eso no es periodismo ambiental. Y eso es algo que también desde iniciativas como el Premio Periodismo Ambiental hemos querido desde la organización también diferenciar. Entender las tendencias, entender los nuevos lenguajes, pero también poner el periodismo en su justa medida y en su justo podio también. Ambos, insisto, tienen muchísimo valor, pero cumplen funciones muy distintas en la conversación pública. Y además, en temas ambientales, aquí ya subrayaría que esto es particularmente más importante porque es donde la desinformación, y lo ha dicho Marvin, insisto, puede tener consecuencias reales y muy graves. Y el rol del periodismo profesional sigue siendo muy esencial en este aspecto. Entonces, ya yéndonos un poquito a cómo está evolucionando el periodismo ambiental y completando lo que han dicho mis colegas, hablamos, lo hemos visto, de narrativas colaborativas, cómo convergen medios, expertos, sociedad civil, instituciones, y además, si hacemos un repaso de los trabajos ganadores, vemos que precisamente esas voces son muy colaborativas. Y me ha encantado el concepto de Carolina, que habla de periodismo inclusivo, inclusivo en todas sus dimensiones, porque también es en la forma en que se concibe. Se han premiado trabajos individuales, por supuesto, pero me atrevería a decir que la mayor parte de ellos forman parte de un trabajo colectivo, porque además tú estás escribiendo como un periodista con una información concreta, pero te nutres de una fotografía que ha tomado otra persona, otro colega, de un vídeo que también a lo mejor otra persona pues lo ha podido completar. Y es muy bonito y muy constructivo ver esos trabajos que forman parte de eso, de una comunidad. El periodismo de soluciones, y qué importante es eso, porque sobre todo en el ámbito de medio ambiente es muy fácil o frecuente, diría, caer en el periodismo de denuncia, que es tremendamente importante, en poner encima de la mesa y en una portada las problemáticas, qué importante es, pero también es muy importante entender qué se está haciendo bien y quién lo está haciendo bien y de qué forma, porque podemos hablar de todas las dimensiones. Podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de gestión de residuos, pero ¿quién está aportando algo para que eso no sea así o que las consecuencias no sean tan graves? ¿Qué se está haciendo en este país a todos los niveles? Bueno, es muy importante ese periodismo en positivo de soluciones. Lo hemos visto, el mayor uso de visualización en formatos digitales, aprovechar ese renglón 360 de todo lo que nos puede ofrecer la tecnología y los formatos digitales. Y en eso conecta con la transición hacia modelos digital first, que no significa únicamente trasladar narrativas periodísticas a un formato puramente digital, sino el digital first se trata de entender esa dimensión y que los lenguajes se han amplificado y pueden construir mucho mejor esas narrativas sociales y ambientales en este caso. La emergencia, y pongo emergencia en nuevas voces jóvenes, y nos están escuchando también, como digo, estudiantes, esas nuevas generaciones. Una de las últimas iniciativas del premio fue precisamente incluir entre las categorías las jóvenes promesas. Y fue una categoría que realmente recibimos o concebimos con especial cariño e ilusión, porque qué importante es precisamente concienciar a las nuevas generaciones de periodistas en lo que es el periodismo ambiental. Y poco a poco, es verdad que las primeras ediciones fue más tímido, pero se ha podido ver cómo se han ido incursionando trabajos de mucha calidad por parte de estudiantes de comunicación y de periodismo, y es muy importante precisamente trasladar en ese trabajo que, insisto, no se limita a una convocatoria, sino a todo el año, los 365
5 días del año, trasladar a las aulas la importancia del periodismo ambiental. Y eso Marvin, que nos ha acompañado, lo sabe muy bien, precisamente para que esto mismo pues, se pueda traducir de forma digital y presencial, que es lo que estamos haciendo hoy a las aulas de periodismo y de comunicación. Mayor uso de visualización y formatos digitales, lo hemos visto, y la emergencia de voces jóvenes. Al final, la transformación digital está redefiniendo la forma en cómo contamos el medio ambiente y resulta muy oportuno poder aprovecharlo en todas sus dimensiones. Y si nos vamos a la mirada hacia el futuro, a esas lecciones aprendidas, a los retos, a las oportunidades, bueno, vámonos a los retos, lógicamente, para luego irnos al punto positivo. Lo que yo subrayo es la desinformación, combatir la desinformación principalmente que existe y que tenemos como profesionales que tratar de frenar de una forma u otra, explicar y traducir muy bien la ciencia compleja, que difícil es, pero precisamente también lo decía Marvin, pues es como periodistas, como profesionales, entenderlo, no hace falta ser expertos, pero que igual que un periodista económico tiene que saber mucho de economía, no hace falta que esté licenciado en esa carrera, pero sí entenderla muy bien. Y el periodista de deportes o de salud, pues también tiene que hacer lo propio. Un periodista ambiental tiene que saber de economía, de turismo, de salud, de todas las especialidades, saber un poco de todo para entender y saber explicar lo que está narrando. Y conectar con las audiencias jóvenes en todos sus formatos. ¿Dónde están consumiendo contenido las audiencias jóvenes? Bueno, pues hay que estar ahí de una forma u otra. De nada nos sirve hacer grandes trabajos periodísticos que se queden en una hoja de periódico si de repente las nuevas generaciones no la están consumiendo. Bueno, pues las tecnologías nos permiten precisamente trasladar esa hoja impresa a todos sus formatos y dimensiones para poder crear conciencia más allá. Oportunidades, siempre lo insisto, las alianzas, qué importantes son. Academia, medios y ahí extiendo a sector privado, público, porque todos formamos parte del mismo barco. Una formación especializada, la capacitación, como está realizando precisamente Fundación Propagas con esta iniciativa, pues esto tiene que ser constante, que una noticia que se esté realizando. Y nuevas tecnologías narrativas, aprender cómo se utilizan, como decía Marvin, cuando se realiza en terreno esa narrativa, hay que saber utilizarla y qué recursos tenemos. Y aquí también, como decía antes, pongo encima de la mesa en términos de reto y oportunidad, porque considero que son ambas cosas, poner más recursos en el periodismo ambiental. Y el mayor recurso que tenemos que poner es el tiempo, porque un buen trabajo periodístico, y máxime en la dimensión ambiental, requiere de eso mismo, de tener los recursos para poder dedicar un tiempo específico a investigar más allá de la pantalla, sino en terreno, a que piquen los mosquitos, a saber utilizar una cámara, a poder ser un profesional lo más versátil posible para poder contar esa historia desde el terreno y muchas veces tener que esperar, tener un tema y decir, bueno, aquí está el tema, pero todavía no tengo la información completa para entender cuál es su trascendencia. Esos trabajos lo hemos visto cuando los hemos analizado, presentado o incluso premiado, se han tomado meses para poder llegar a una investigación de nivel. Yo recuerdo cuando me explicaba a Carolina su trabajo sobre las especies en peligro de extinción. Eso no es un trabajo que se realice en una tarde, precisamente. Requiere muchísima documentación, muchísimo trabajo en terreno. Y eso es algo profundamente valioso también para la comunidad científica que luego se puede conectar y alimentar de eso. Y ahí volvemos al tema de las alianzas. Al final, el periodismo ambiental de impacto, como hemos visto desde esta iniciativa de Premio Periodismo Ambiental, podemos decir, por concluir, que se alimenta de ciertos elementos, tiene denominadores en común particulares. Y también lo hemos escuchado, historias humanas, porque al final es traducir esos temas complejos, muchas veces científicos, en qué consecuencias tienen para la sociedad y en específico para personas en concreto, para que luego precisamente esa conciencia pueda permear de forma que un ciudadano pueda decir, bueno, lo que yo hago diariamente impacta, tiene una importancia, pone un granito de arena y eso como periodistas es muy importante que lo pongamos en valor. También la investigación profunda, ya lo hemos dicho, no me extiendo con eso, y sobre todo la claridad narrativa, que importante es. Cuando todos esos elementos se combinan, al final el periodismo ambiental deja de ser distante como algo, bueno, pues un cambio climático, eso no me afecta a mí en el día a día. Pues sí, deja de ser distante y se vuelve relevante para la vida
cotidiana. Así que al final el periodismo ambiental no solamente informa sobre el medio ambiente, sino que ayuda a construir cultura ambiental y eso es lo más importante. Así que con esto concluyo y muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias a la señora Elena Sáenz por su relevante intervención sobre periodismo ambiental y la plataforma del premio que lo reconoce en la República Dominicana. Agregar. Muchísimas gracias también a ustedes por el nivel académico y profesional de sus presentaciones. También, Carolina, reiterarles que desde la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental Rosa Margarita Bonetti estamos tomando nota porque estamos interesados en seguir colaborando de varias maneras. La biblioteca ofrece un espacio para ustedes como investigadores identificar vacíos en temas de investigación, también, por supuesto, para amplificar el trabajo de ustedes de manera que tenga un mayor impacto. Cada uno de sus trabajos está catalogado y accesible. Todos ustedes han probablemente experimentado a lo largo de sus carreras cómo se pierde mucha documentación que ustedes han producido como periodistas. Y ese trabajo de preservación documental, estamos comprometidos con ello, estamos atentos para seguir colaborando y seguir aliados para que la educación ambiental realmente tenga un impacto. Así que gracias nuevamente. Gracias. Así es. Hoy tuvimos la maravillosa oportunidad de conocer cómo se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el papel del periodismo ambiental como herramienta educativa y de sensibilización social, destacando su contribución. Conocimos con Marvin del Cid cómo se construye una historia ambiental, también sobre investigación por propósito social y memoria documental, como bien presentó Carolina Pichardo, y de parte de Elena Sáenz profundizamos en el periodismo ambiental y el premio que lo reconoce en nuestro país. Hemos llegado al final de nuestro webinar, Periodismo y Educación Ambiental, aliados por el futuro sostenible de la República Dominicana. Desde la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental de la Fundación Propagás, reafirmamos la importancia de comunicar para educar y concientizar en temas ambientales. Reiteramos nuestra invitación al público a visitar y utilizar la Biblioteca Virtual de Educación Ambiental Rosa Margarita Bonetti y a los periodistas a seguir contribuyendo con artículos, materiales o experiencias. Asimismo, invitamos a los participantes a escribir sus preguntas o comentarios en el chat de este webinar. Y finalizamos agradeciendo a los panelistas su óptima participación en este segundo webinar, Periodismo y Educación Ambiental, aliados por el futuro sostenible de la República Dominicana. Muchas gracias.